¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el vudú dentro del palo mayombe? Estos cultos han sido objeto de controversia en el mundo de la religión debido a la relación que existe entre ellos. El palero, seguidor del palo mayombe Quimbisa, ha adaptado algunos conocimientos del vudú a su religión, lo que ha generado críticas por parte de algunos. Pero, ¿en qué consisten estas prácticas religiosas y cuál es la relación entre ellas? En este podcast exploraremos el tratado Vudú Mayombe-ro y su uso en el palo mayombe. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Hoy hablaremos sobre un tema interesante y polémico, el palo mayombe y el vudú. Aunque estos cultos son diferentes, hay una relación entre ellos que ha generado controversia en el mundo de la religión. El palero, seguidor del palo mayombe, ha utilizado algunos conocimientos del vudú y los ha adaptado a su religión. Esto ha generado críticas por parte de los más radicales del palo mayombe, pero muchos de ellos también han utilizado el tratado Vudú Mayombe-ro debido a su gran poder. Este tratado se puede utilizar para hacer el bien o el mal y su secreto está en el uso de muñecos. Para utilizar el tratado Vudú Mayombe-ro, primero se debe preparar el muñeco de acuerdo al sexo de la persona a la que se le va a hacer el trabajo. El muñeco puede ser hecho de diferentes materiales, como esperma de vela, trapo, madera, palo, tierra o barro, dependiendo del resultado que se busque. Es importante dar conocimiento a la inganga de lo que se va a hacer y para qué se hace. Después de preparado el muñeco, se le coloca el rastro de la persona, su nombre y fecha de nacimiento. Luego, se le da conocimiento al enfumbe con el muñeco delante de la inganga y se bautiza con agua bendita. Se jala al enfumbe y se dice, esta representación que tengo en mis manos es la persona fulano de tal, que se llamaba fulano de tal, pero ahora se dice un nombre que se le ponga, y a partir de este momento todo su espíritu me pertenece en el nombre de Nsambí, a partir de ahora estará bajo mis órdenes porque así lo quiero yo y lo quiere usted. Mientras se dice esto, se le va echando agua bendita por la cabeza del muñeco. El tratado Vudú Mayombe-ro se puede utilizar para el bien o para el mal. El caso más común en el que se utiliza es en el ritual cambio de vida. La persona a quien se le va a hacer el ritual se disfraza y cambia su apariencia para no ser reconocida cuando esté en el cuarto de palo. Para realizar el ritual, se debe tener preparado el muñeco, una cajita de muerto chiquita, 4 velas negras, 7 alfileres de cabeza negra, aguardiente, tabaco y los demás materiales que el enfumbe le haya indicado. Una vez dentro del cuarto de palo, disfrazado y haciendo el bautizo vudú, se procede de la siguiente manera, se pone dentro de la cajita el muñeco y se colocan las 4 velas alrededor. Se ruega a la enganga y se realiza un velorio y un entierro, como si se tratara de la persona misma, pero se estará velando al muñeco. Este velorio deberá durar toda la noche y al día siguiente, después de ruegos y arrear la enganga contra esa persona, se va al cementerio y se entierra el muñeco. Es importante recordar que después de enterrado el trabajo, ya no hay vuelta atrás, por lo que se debe tener mucho cuidado.
Después de escuchar esta información sobre el Tratado Vudú Mayombe y su uso en el Palo Mayombe, podemos reflexionar sobre la complejidad de las prácticas religiosas y espirituales que existen en el mundo y cómo algunas de ellas se cruzan y se influyen mutuamente. También podemos ver cómo el poder de estas prácticas puede ser utilizado para fines positivos o negativos, y cómo es importante considerar cuidadosamente las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, es importante recordar que el Palo Mayombe y el vudú son prácticas espirituales con profundas raíces culturales y religiosas, y no deben ser tomadas a la ligera o utilizadas de manera irrespetuosa o sensacionalista. Es importante respetar y honrar estas tradiciones y buscar comprenderlas en un contexto más amplio. Al final del día, la sabiduría y el conocimiento que se pueden obtener de estas prácticas pueden ser utilizados para ayudar a los demás y para hacer el bien en el mundo. Como con cualquier cosa en la vida, es importante tomar decisiones informadas y consideradas, y siempre buscar actuar con respeto, humildad y compasión hacia los demás. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.